Buenas tardes, muchas gracias a toda la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales y muchas gracias, doctor Villegas, por la amable presentación. Le voy a hacer un resumen, una visión de lo que se está proponiendo en el mundo entero para el desarrollo de una metodología que sirva para identificar las causas de muerte dirigidas a poder mejorar nuestros datos estadísticos y poder obtener una mejor proyección del control de diversas enfermedades en el mundo. Primero, vamos a hablar un poco sobre por qué es necesario contar las muertes. Luego hablemos de algunos métodos habitualmente utilizados para la identificación de la causa de muerte. Posteriormente hablaremos sobre la autopsia mínimamente invasiva, los métodos microbiológicos que utilizamos y finalmente algunas aplicaciones. Desde mediados del siglo XVII ya existía la necesidad de contabilizar de forma organizada el número de personas que fallecían. Esto surgió después de las epidemias de peste, o durante la epidemia de peste en Londres, y John Gall, en el mediados del siglo XVII, publicó sus Bill of Mortality. Esto fue un resumen, básicamente un panfleto donde se colocaba el número de personas que morían y la posible causa de muerte, que la gran mayoría por peste. Un siglo después, en Suecia, a través de la obtención y la revisión de los datos de registros nacionales, se pudo organizar un análisis de mortalidad, la primera vez que se publicó un análisis de mortalidad en el mundo. Han pasado poco más de 3 siglos y medio desde aquellas investigaciones y aún en muchas regiones del mundo no tenemos datos suficientes, no tenemos datos suficientemente y sobre todo en una forma extensa y a buena profundidad del análisis de qué mueren las personas. Bien, en primer lugar, la estimación de la causa de muerte se realiza generalmente hay varias aproximaciones, pero se basan generalmente en estimaciones que suelen ser generadas por diversas organizaciones dirigidas a obtener datos que permitan una intervención en la salud pública. Estas estimaciones definen asignación de recursos, de fondos y programas dirigidos a control de diferentes enfermedades. Pero estas estimaciones pueden tener significativamente diferencias. Por ejemplo, esta es una publicación del año 2013 en donde se puede observar, en la parte inferior ustedes pueden ver dos análisis, uno hecho por un grupo del Mortality, por Maternal and Child Epidemiology Estimation, que obtuvo datos del OMS, y luego por un grupo del Global Burden Disease, que publicaron ambos el mismo año en la revista Lancet, con diferencia de 3 meses. Uno fue en septiembre, otro fue en diciembre. A nivel global, ambas estimaciones tenían el mismo número aproximado de muertes infantiles menores de 5 años. La diferencia era de menos de 5%, pero si se pone uno a analizar los diferentes grupos de muerte, encontraba que habían diferencias muy notorias. Por ejemplo, ustedes pueden ver para neumonía, diarrea, unas diferencias relativas de 11%, 15%, 25% por otras infecciones, por otras enfermedades. Y si nos vamos al grupo de menos edad, incluso 0,27 días, por ejemplo, el grupo de Maternal and Child Epidemiology Estimation no publicaba nada sobre malaria en menores en un mes de nacidos, en neonatos, mientras que el Global Burden Diseases publicaba una importante estimación en menores, en neonatos, un mes. Es una cantidad poco creíble. De hecho, su reporte previo reportaron 0. Entonces, los autores de este paper de revisión de estos datos comentaban de que había una importante desviación dependiendo de los datos analizados. Entonces, ¿cuáles son los métodos habitualmente empleados para identificar la causa de muerte? Pues con lo que les he comentado, generalmente se echa mano de los registros civiles. El problema es que los registros civiles, por ejemplo, los certificados de defunción, que son unos registros civiles, que son parte de los registros civiles, tienen una baja cobertura a nivel mundial. Estos son datos del año 2005, en donde ustedes pueden ver en color rojo las zonas o las áreas donde existe una carencia importante de data. Menos del 20%, menos del 25% de personas que fallecían
se tenía información o un registro de su muerte. Perú, por ejemplo, está ubicado en un rango del 50 al 74%, 2005. Para el 2012 encontramos un tópico distinto. Muchas áreas habían mejorado. Si nos centramos en las Américas, los países alrededor de Perú habían mejorado su data y Perú seguía en 69%, 2012. Entonces, hay muchas regiones en el mundo en donde los registros civiles no ayudan y no pueden aportar una buena estimación de la causa de muerte y menos del por qué mueren las personas. Pues otra idea sería, pues, si no hay registros civiles, vamos a la historia clínica. Pero la historia clínica también tiene sus problemas. La historia clínica, recordemos, además de poder recibir lo que es la anamnesis, el examen físico, también es un lugar donde volcamos la información obtenida de diversas pruebas diagnósticas que no son siempre disponibles en muchos lugares del mundo. De hecho, en muchos lugares del mundo no hay médicos, ni personal de salud, ni enfermeros, ni enfermeras, ni técnicos, no hay personal de salud. Entonces, hay mucha discordancia en la relación clínico-patológica. Depende mucho de la tecnología que se tenga o que se disponga para realizar la causa de muerte. Esta es una publicación del año 2009, una publicación inicial del grupo donde trabajo, en donde evaluamos la causa de muerte en un grupo en Mozambique. Se encontró que, por ejemplo, las personas que tenían un diagnóstico de una complicación estética, sea hemorragia, sepsis puerperal, eclampsia, que tenían diagnóstico por necropsia, variaban de manera significativa cuando se comparaba con la historia clínica. Había un importante número de falsos negativos y falsos positivos. Por cierto, el diagnóstico necrópsico era una autopsia completa. Dijimos, pues bueno, es posible que exista una discordancia importante, pero cuando se va a revisar los datos de manera específica por grupos, por ejemplo, cuando se revisa el dato de diagnóstico de hemorragia, se observa que el diagnóstico clínico fue de eclampsia. Cuando se observa el diagnóstico patológico por la autopsia de una septicemia puerperal, se encuentra que de 6 casos, 2 casos eran por eclampsia, 2 casos eran por anemia severa, 1 por tuberculosis, otro por malaria severa. O sea, había una gran variabilidad del diagnóstico clínico con respecto a la autopsia. Recordemos que la autopsia es el gold estándar de cómo podemos llegar a identificar la causa de muerte. Por lo tanto, hay una distancia importante entre los datos clínicos que podemos obtener y recoger de las historias clínicas, los diagnósticos, versus la autopsia. Otro estudio en donde en 31 pacientes que habían muerto por malaria cerebral, trataron de evaluar cuál era la fisiopatología de la malaria cerebral, qué componentes estaban involucrados. Se dieron con la sorpresa que de los 31 casos que tenían diagnóstico de malaria, que habían muerto clínicamente por malaria cerebral, encontraron que en 7 casos no fue así. Un paciente murió por síndrome de Reye, otro por malformación arteriovenosa rota, otro por necrosis hepática y 4 casos más por diversas causas, como anemia grave, neumonía y meningitis. Estas son fotos preciosas donde ustedes pueden ver el secuestro intravascular y las lesiones perivasculares provocadas por la malaria cerebral. Encontraron en este estudio de que estos pacientes, estos 7 casos que no tenían ni daño intravascular ni perivascular, tenían malaria, pero la causa de muerte no fue malaria. También encontraron de que el fondo de ojo posiblemente sea un examen interesante que puede indicar de una manera positiva el diagnóstico, la correlación con la presencia de malaria cerebral. Nuevamente, hay un diagnóstico clínico ayudado por una herramienta diagnóstica, una gota gruesa, etcétera, que dice que hay malaria, pero no malaria cerebral. La causa de muerte fue distinta en un grupo importante de 23 personas, 23% en este estudio. Bien, pues otra metodología que se propuso fue la autopsia verbal, que es básicamente una revisión de los datos y de tomados por personas entrenadas de la familia y personas cercanas a la persona que falleció. Se va y se entrevista de manera profunda a papás, mamás, hermanos, vecinos, conocidos, personas que estuvieron cerca
a la muerte o durante la muerte de la persona, y se obtiene así una información. Hay diversas encuestas, algunas de las cuales tienen 245 preguntas, por ejemplo. Son encuestas muy a profundidad. Pues este método fue promulgado por la OMS como un método que podía ser utilizado para identificar la causa de muerte, pero también tiene errores de clasificación y son poco específicos. Por ejemplo, esto es un estudio de comparación de una autopsia verbal, una autopsia verbal, el Intervea P4, con una serie de casos con autopsia diagnóstica completa, realizado en Mozambique por nuestro grupo, y encontramos que dependiendo de los grupos etarios, si son natimuertos, neonatos, niños, muertes maternas o muertes de otros adultos, una correlación entre un pobre o moderada, pero nunca era buena. Y había una clasificación muy dispar. Si nosotros comparamos los datos obtenidos en la autopsia completa versus los datos obtenidos en la autopsia verbal, por ejemplo, para la autopsia verbal había un grupo importante de personas que fallecieron por neumonía, pero obtenidos los datos por la autopsia completa eran eran infecciones diseminadas, mientras que, por ejemplo, un grupo importante de personas habían fallecido por tuberculosis diagnosticado en la autopsia completa, un grupo muy reducido había sido diagnosticado en la autopsia verbal. Entonces la autopsia verbal tiene problemas muy importantes de sensibilidad y especificidad. Otra forma sería identificar la causa de muerte mediante la autopsia completa. Pero ¿qué pasa? La autopsia completa tiene un problema importante. Necesitas infraestructura y necesitas personas entrenadas. Y esto no está disponible en muchos lugares en Mozambique. Por ejemplo, donde se realizaron muchos estudios del grupo al cual pertenezco, tiene aproximadamente para todo el país menos de 20 patólogos. Menos de 20 patólogos para una población de 70 millones de personas. Es una cosa desproporcionada muy grande, y ese es solo un ejemplo. Hay otras técnicas como la autopsia virtual, la virtuopsia, pero la virtuopsia también requiere de instrumentación y de personal muy preparado para poder interpretar las imágenes. Es por eso que es necesario validar métodos innovadores, robustos, que nos permitan obtener una data importante y significativa de las causas de muerte. ¿Qué se propuso para esto? Se propuso realizar la autopsia mínimamente invasiva. Es la validación de una toma de muestra de diversos tejidos dirigidos y comparados con un gold estándar, en este caso la autopsia completa. Se incluyeron casos de personas que fallecieron en Mozambique y Brasil, y de otros países se fueron y se tomaron datos clínicos, datos sociales para evaluar aceptabilidad, por ejemplo. Me referiré básicamente a los datos microbiológicos. Les presento la mía. La mía es un procedimiento sistematizado de la toma de muestra de diferentes tejidos mediante agujas de punción fina. Son órganos que se seleccionaron de la revisión de literatura de diferentes protocolos previamente diseñados y publicados y validados, y por eso el sistema nervioso central, pulmones, hígado, sangre, corazón, vasos, riñones, médula ósea y mujeres en edad fértil, útero, se señalaron o se usaron como blancos, dianas, para poder llegar a la causa de la muerte. Y se diseñó la mía para que fuera tan sencilla, con una curva de aprendizaje tan sencilla, que personas con diferente nivel de formación pudieran aprenderla y aplicarla. Esto es un gráfico de las zonas donde se toman los diferentes puntos de toma de muestra, y estas son las agujas utilizadas para la toma de la muestra, que ustedes las podrán reconocer de diferentes procedimientos que se realizan en toma de muestras biópsicas. Estos son los tejidos que se obtienen de las diferentes tomas de muestras con las agujas. Y para la validación de la mía se desarrolló un estudio en Manisa, Mozambique, y en Manaus, Brasil. En Manisa participaron 282 personas, y en Manaus 61. El criterio de inclusión fue una autopsia completa solicitada por el médico tratante o por el equipo tratante como parte de su evaluación, consentimiento informado por parte de los familiares, y que como criterio de exclusión que la persona no hubiera fallecido mediante un accidente de origen traumático o violento.
Entonces, en este grupo de pacientes, de casos, se hizo primero un cribado universal que se aplicó a todos de manera sistemática. Luego se buscó tamizar por diferentes condiciones: edad, condición de infección de basal, como por ejemplo presencia de VIH, y también dependiendo de la obtención de resultados patológicos, como por ejemplo compromiso pulmonar, compromiso a nivel de un tejido específico. Se usaron métodos microbiológicos como cultivo, serología o pruebas moleculares que fueron comerciales o también in-house. Y en el cribado universal, que comenté el inicio del sistema, la sistematización de esta prueba, se utilizaron sangre, el líquido cefalorraquídeo u otros fluidos hallados en muestras de tejidos como cerebro, hígado, pulmón y útero, y a todas estas dianas, a todos estos tejidos, se les aplicó de manera sistemática a todos una batería de pruebas que permitían hacer un screening homogéneo y un tamizado basal. Sobre esto, dependiendo si las personas que fallecían pertenecían a un grupo de edad con mayor riesgo para ciertas infecciones o para ciertas patologías, se les aplicó algunas baterías adicionales. En el caso de óbitos fetales y neonatos, por ejemplo, ustedes pueden observar la diferente batería aplicada, o el cribado en niños menores de 5 años. También se aplicó este mismo concepto para personas con una enfermedad de base como el VIH. Y si había alguna lesión pulmonar y se sospechaba neumonía, se aplicó además otra batería adicional. De tal forma que después de evaluar los 282 casos a los cuales se realizó primero la obtención de las muestras mínimamente invasivas y luego la autopsia completa, y comparando la autopsia completa con la mínimamente invasiva, podemos observar que sin aplicar los datos clínicos, en la población de adultos, en las personas adultas, había una correlación con una concordancia de un 0,73, un índice kappa que era sustancial. En las muertes maternas, el índice kappa fue 0,48, es una concordancia moderada. En los recién nacidos muertos fue también sustancial, con 0,78 el índice de kappa, y en neonatos la concordancia fue 0,40, que fue moderada. En niños de 1 mes a 15 años, la concordancia también fue sustancial. Cuando añadimos los datos clínicos, encontramos que la concordancia aumentaba mucho, tal es así que la mayoría pasaba a ser cuasi perfecta, con índices kappa de 0,81 para adultos, 0,84 para muertes maternas y 0,80 para niños. Mejoraba un poco en el caso de neonatos. Y en el caso de recién nacidos muertos no había diferencia porque no había datos clínicos. De esta manera, con estos datos, pudimos sustentar que la mía era una metodología validada para la determinación de la causa de muerte, que se había validado en diferentes grupos de edades y tenía un alto rendimiento, especialmente para enfermedades infecciosas. Y los agentes etiológicos pueden ser identificados de una manera muy precisa. Ustedes pueden ver todas las publicaciones relacionadas a esta técnica, a esta validación de esta técnica. Entonces, ahora que ya conocemos por qué es necesario hacer por qué es necesario investigar la causa de muerte, que ya conocemos una técnica que se ha empleado o se ha validado para identificar la causa de muerte, pasemos a los ejemplos. Esto es un ejemplo de cómo, por ejemplo, la mía nos podría dar información sobre la resistencia. Es un caso de una neumonía piógena que se aisló Acinetobacter baumannii en múltiples tejidos por cultivo. Luego se hizo la PCR y fue positiva en los mismos tejidos donde se aisló en el cultivo, pero además en líquido cefalorraquídeo y en sangre. El antibiograma obtenido indicó que era una cepa multidroga resistente. La prueba de MLST indicó que era un clon un clon internacional asociado a multiresistencia. Y el diagnóstico final fue una neumonía por Acinetobacter baumannii. Esto nos indica la fortaleza de la técnica, de la metodología, para poder evaluar, por ejemplo, resistencias. En el caso de tuberculosis, también evaluamos en la serie a la presencia de tuberculosis en los distintos grupos de edad. Encontramos que, por ejemplo, para adultos, en el caso de pacientes que fueron evaluados en Mañiza, adultos 112, estos fueron casos de Maputo, 112. De estos 112, encontramos que el 20% habían muerto por tuberculosis. Pero además, encontramos que más de la mitad, o un poco más de la mitad, de las personas que tenían infección por VIH, también tenían infección por tuberculosis. Estos datos nos informaron, cuando fuimos a comparar con los datos clínicos, que había un subregistro muy importante.
Maputo es una ciudad que tiene una alta prevalencia de VIH, tuberculosis, no así tanto de malaria, pero que la sospecha clínica es muy alta. De hecho, muchos se diagnostican mucho, se sospechan mucho, pero aún así en un lugar con una alta prevalencia, con un alto índice de sospecha, miren lo que podemos ver, que la realidad nos dice que hay más casos. Luego evaluamos también en este mismo grupo y también con los casos de Manaos la presencia de criptococosis. Encontramos que de 284 casos entre Maputo y Manaos, 17 muertes fueron asociadas a criptococo. Pero había presencia de criptococo. 16 de esas muertes fueron en pacientes con VIH. Y en el caso de Maputo, pudimos identificar la presencia de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Esto nos demostró que la presencia de infección fúngica como criptococo era muy amplia y además que la metodología era capaz de proporcionarnos muestra suficiente como para poder tipar adecuadamente un patógeno que el caso de Cryptococcus gattii no había sido previamente registrado en Mozambique. Fue la primera descripción de este hongo en el país. Con histoplasma. Sucede que con histoplasma en Manaos de 61 casos, encontramos que en 6 casos habían fallecido por histoplasma. Pero además, 2 casos adicionales tenían histoplasma dentro de lo que se denomina la cadena de muerte. Pero luego, hasta completar 21 casos, tenían presencia de detección molecular por histoplasma. De 61 casos, 21, o sea, la tercera parte, tenían evidencia de presencia de histoplasma. ¿Esto qué nos dice? Que en Manaos, por ejemplo, hay una elevada prevalencia de la infección, con una mortalidad muy importante, especialmente asociada en la población con infección por VIH. También fuimos capaces de elaborar un genotipo e identificar que el genotipo predominante en la zona era uno relacionado a una transmisión en la Amazonía, que es relativamente cerrado a esa área. Vamos a pasar esto. Ok. ¿Qué pasa? Que había un problema que nosotros nos encontrábamos, que era el uso de las muestras más allá de 24 horas. Teóricamente, las muestras pierden una calidad cuando se utiliza más allá de 24 horas. Entonces, lo que se buscó era validar o evaluar qué pasaba si es que se utilizaba una muestra más allá de las 24 horas de tomada. Para este caso, diseñamos una comparación entre los grupos de pacientes a los cuales se había hecho el procedimiento menos de 24 horas versus aquellos que se hicieron más de 24 horas. No se dio diferencia estadísticamente significativa. Lo que sí encontramos fue que en el grupo de pacientes que tenían un diagnóstico de infección por bacteria, había una diferencia entre los pacientes que tenían menos de 24 horas versus los que tenían más de 24 horas. Es decir, había más identificación en cuanto mayor era el número de horas que pasaba desde la muerte. Buscamos dentro de las bacterias cuáles eran las responsables de este incremento y encontramos que el grupo de enterobacteriales y pseudomonales eran el grupo que tenían mayor carga pasada 24 horas. Esto nos dice que es importante evaluar cuando tenemos una sospecha de causa de muerte usando esta técnica, que si identificamos enterobacteriales o pseudomonales, debemos de tomarlo con pinza y evaluar otro diagnóstico probable en lugar de usar estas infecciones como causa o como infección concomitante a la muerte. Vamos a pasar esto de aquí un momento y nos vamos a los últimos trabajos que hemos publicado, que, por ejemplo, regresando un poco al paper que les comenté al inicio sobre la malaria, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de los datos clínicos comparados frente a una autopsia completa o frente a una autopsia mínimamente invasiva? Pues encontramos que la sensibilidad cuando usábamos los datos clínicos era de un 66%. Pero cuando usábamos la autopsia verbal bajaba un 33%. Siempre comparados con la autopsia completa, la autopsia mínimamente invasiva era del 100%. Y la especificidad sí era muy buena para todas las metodologías utilizadas, pero la sensibilidad era muy baja, sobre todo si comparábamos el método clínico con el verbal. Es curioso.
También es cierto que hay una limitación que de las 245 preguntas que habitualmente vienen en los datos en las encuestas de autopsia verbal, unas 45 no pudieron ser respondidas usando datos clínicos que habíamos recolectado. Pero de esos 45, 24 eran datos básicamente de tiempo de toma de los datos. Así que los datos recolectados para la autopsia verbal a partir de datos clínicos generalmente estaban completos y eran insuficientes para que generara un buen diagnóstico con los datos, con la metodología de autopsia verbal. Luego, en Argentina, siguiendo el mismo protocolo que se evaluó, que se hizo al inicio, encontraron que la infección por virus respiratorio sincitial era una causa importante de muerte. 0,21 por 1000 recién nacidos vivos se asoció durante un periodo de estudio del año 2019, un año entero, a la muerte por infantil menor de 6 meses por este virus. Estos datos son según el grupo investigador, son muy relacionados con el nivel de mortalidad intrahospitalaria por este virus. Y es importante obtener o visualizar en este paper que, no sé si se puede ver bien, bueno, de 61 casos que se evaluaron, 12 casos se encontraron que habían muerto o tenían infección por virus respiratorio sincitial. De estos casos se encontró de que la mayoría de estos pacientes hasta un 30% habían sido dado muertos como muerte súbita, y que la gran mayoría de estos pacientes que habían muerto por virus respiratorio sincitial tenían factores asociados comunes como pobreza, como baja percepción de peligro por parte de sus padres, como un rechazo importante de la evaluación por parte de los sistemas de salud, porque habían ido a que los evalúen y los habían mandado a casa otra vez. Y cuarto, que la mayoría de estos pacientes tenían infección por bacterias como Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Y esta es la última, si no me equivoco. Aquí se evaluó el uso de la autopsia mínimamente invasiva para identificar la causa de muerte por COVID en una serie muy pequeña de 12 casos. Se encontró que la correlación entre ambos grupos, la autopsia completa y la mínimamente invasiva, era muy alta para los pacientes que tenían muerte por COVID. Estos casos fueron identificados correctamente usando la autopsia mínimamente invasiva con poca exposición por parte del equipo que se expuso. Y la conclusión sería que la microbiología post-mortem es una disciplina que está en progreso, pero que permite diagnosticar correctamente la mayoría de enfermedades infecciosas, caracterizar de una manera precisa las infecciones fatales a nivel de molecular y fenotípico y realizar una adecuada vigilancia epidemiológica. Muchas gracias.